Un cordial saludo, queridos hermanos. Hoy vamos a hacer una refutación a ciertos protestantes de corte sectario que, según tengo entendido, están afirmando que Orígenes tenía a la Santa Eucaristía como un mero símbolo. Vamos a comprobar con escritos del propio Orígenes que esto no es sino otra manipulación protestante. Pero también diremos que en el caso de que Orígenes verdaderamente en su teología creyera eso, tampoco afecta en nada a la cristiandad, ya que la patrística es contundente en favor de la transubstanciación y tenemos cientos de textos patrísticos que avalan esta teología cristiana dada por el mismo Cristo en Juan 6 y en otros pasajes de la Biblia. Comenzamos. Vamos a ver si es verdad que Orígenes creía que la Santa Eucaristía es meramente un símbolo. Tengo un compendio de los padres de la iglesia, es un libro en físico, y bueno, este compendio se llama Textos Eucarísticos Primitivos, volumen 1, editorial Bach, selecciones, biblioteca de autores cristianos. Es una selección de 1072 textos eucarísticos de los padres de la iglesia entre los siglos 1 al 4. En algunos de los padres que están aquí son Clemente I Papa, Ignacio de Antioquía, Didaché, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Hipólito, Didascalia de los Apóstoles, Justino Mártir, Irineo de León, Epitafio de Aversio. Todos estos padres que mencioné, algunos son contemporáneos a Orígenes y otros son antes que él, y todos creen de manera solemne y clara que la transubstanciación es totalmente real y no un mero símbolo. Y bueno, vemos que la postura protestante manipulada de que Orígenes no creía en la Eucaristía la podríamos refutar fácilmente desde la misma Biblia, pues 3 evangelios nos hablan de esta doctrina dada por Dios y no por hombres, o esa maravillosa exégesis que está en Juan 6 desde el 49 en adelante. Y si nos vamos a la raíz griega, todavía el protestante queda más refutado. Pero bueno, vamos a refutar esta postura protestante desde los mismos textos de Orígenes. Vamos a ver que si el protestante creyera de manera literal todo lo que dice Orígenes sin analizar ni estudiar a fondo lo que en realidad quiere decir, se toparían con que Orígenes en su comentario a Ezequiel 7:22 alude a que con el acto conyugal por ser pecaminoso no se debe acceder a la consagración del pan y el vino, pues lo corrompe. Luego entonces todos los pastores protestantes jamás podrían hacer ni de broma la cena del Señor, pues serían corruptos porque no son célibes, tienen esposa. No así nuestros sacerdotes, pues ellos sí obedecen. Bueno, vamos a ver ahora cuál es el texto en cuestión que los protestantes manipulan para decir que Orígenes no cree en la transubstanciación. Es el comentario a San Mateo 11:14. Dice Orígenes: así pues, ni se nos priva de algún bien por solo no comer del pan santificado por la palabra de Dios y la oración, ni por comer sobreabundamos en algún bien. 1 Corintios 8:8. Porque la causa de la privacidad es la malicia y los pecados, y la causa de la abundancia es la justicia y las buenas obras. Entonces aquí Orígenes alude a que quien se abstiene de la Eucaristía es por pecador y quien se acerca a ella es porque tiene virtud. Sigue diciendo Orígenes: de modo que esto es lo que dice Pablo en aquello: ni si comemos abundamos, ni si no comemos somos menos. 1 Corintios 8:8. Aquí el protestante dice: ahí está, Orígenes tira a la basura la doctrina católica, pues dice: si comemos mucho no pasa nada, y si no comemos tampoco no perdemos nada. Eso dice Orígenes. Sigo: y si todo lo que entra por la boca entra, pasa al vientre y se arroja en un lugar secreto, Mateo 15:17, también el mismo alimento santificado por la palabra de Dios y la oración, 1 Timoteo 4:5, en cuanto es materia, va al vientre y se arroja en un lugar secreto. Dice el protestante: ya ves, católico, ahí está, todo tu pan, tu hostia, va a la letrina y no sirve para nada. Sin embargo, dice Orígenes, siguiente: pero en virtud de la oración hecha sobre él, o sea, sobre el pan, según la analogía de la fe, Romanos 12:6, se hace útil.
y no la materia del pan, sino la palabra dicha sobre él. Es la palabra que ayuda al que no le come indignamente. 1 de Corintios 11:27. Aquí Orígenes vuelve a decir que quien come dignamente de ese alimento le ayuda. Luego entonces no es algo inútil. Y termina diciendo Orígenes, y todo esto acerca del cuerpo típico y simbólico, dice el protestante. Otra vez refutados. Para Orígenes todo esto es un mero símbolo. Vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver otro texto de Orígenes que sigue esta misma línea. Orígenes, serie de comentarios 85, Mateo 26, 26 y siguientes. Todos conocemos el texto de la última Pascua, donde Cristo come con sus apóstoles. Este es mi cuerpo, tomad, bebed, haced esto. Bueno, ese es el texto de Mateo 26 y siguientes. Este pan que el Dios Verbo confiesa ser su cuerpo es la palabra que alimenta las almas. Y esta bebida que el Verbo confiesa ser su sangre es la palabra que apaga la sed y embriaga prodigiosamente los corazones de los que la beben. Ahí está, dice el protestante. Orígenes dice, el pan y el vino son la palabra de Dios, no la Eucaristía que ustedes tienen ahí en la mesa. Por mismo Orígenes lo dice. Y termina Orígenes. Porque cuerpo o sangre del Dios Verbo, ¿qué otra cosa puede ser sino la palabra que alimenta? Y la palabra que alimenta el corazón. Salmo 103:15. Entonces dice el protestante, una y otra vez Orígenes te remacha que su cuerpo y su sangre son la palabra y no las especies que tienes ahí. Es decir, no hay transubstanciación. Y bueno, al leer lo anterior ya daríamos por hecho de que efectivamente Orígenes no cree en la transubstanciación y que cree en ello solamente como un mero símbolo. Pero vamos a ver que el mismo Orígenes, que en su comentario a 85 Mateo 26:26, donde afirma de manera rotunda que el cuerpo y la sangre de Cristo son su palabra, y en el comentario a San Mateo 11:14, donde afirma que es un símbolo, nos dice lo siguiente en otra homilía. La homilía es 86 Mateo 26, el mismo texto, solo otra homilía. Ni te admires de que Él es pan y come con nosotros el pan, Él es la bebida del fruto de la vid y bebe con nosotros, pues el Verbo de Dios es omnipotente y es innumerable, Él según la muchedumbre de virtudes, siendo solo Él toda fuerza. Entonces aquí Orígenes da a entender, dice, ni te admires que Él es palabra y a la vez es el pan que está en la mesa, y ni te admires que también es palabra y a la vez es bebida que está en la mesa. Me va a decir el protestante, eso no me convence. Bueno, pues vamos a ver un texto que sí es contundente de Orígenes. Escrito sobre el Éxodo, homilía 13:3. Vamos a ver de manera contundente que Orígenes separa la palabra de las especies de pan y vino como Eucaristía real y no simbólica. Aquí está, homilía sobre el Éxodo 13:3. ¿Conocéis vosotros los que sabéis asistir a los divinos misterios? ¿Cómo? Cuando recibís el cuerpo del Señor, comunión, lo guardáis con tanta cautela y veneración para que no se caiga ni un poco de él, ni desaparezca algo del don consagrado, pues creéis que son reos, y ciertamente por cierto lo son, si se pierde algo de él por vuestra negligencia. Y si empleáis, y con mucha razón, tanta cautela para conservar su cuerpo, ¿cómo juzgáis cosa menos impía haber descuidado su palabra que su cuerpo? Aquí sí ya no hay para dónde se haga el protestante. Orígenes deja claro que la Eucaristía no es un símbolo. Tres cosas clarísimas podemos sacar de este texto, de esta homilía. Primera, que cuando Orígenes habla de la Eucaristía como algo simbólico, lo está haciendo dando a entender que es simbólico solamente en un sentido sacramental, es decir, las especies de pan y vino son el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no mediante algo meramente material, es decir,
no vamos a ver ahí los pies, las manos, la cara, el cuerpo de Cristo como tal, sino lo son ciertamente transformados en especies de pan y vino, son su cuerpo, pero en forma de transubstanciación, es decir, sacramental, es decir, ya no es pan, ya no es vino, sino el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aunque tus sentidos te sugieran lo contrario, tal como lo dicen otros padres de la iglesia. Entonces, Orígenes en ese sentido habló en el texto anterior de que la Eucaristía es un símbolo, pero por su forma sacramental, no porque no sea real, simplemente así se expresó Orígenes. Bueno, segunda cosa, que aquí en este texto Orígenes, contrario a lo que afirma anteriormente de que el cuerpo y la sangre de Cristo son su palabra y no el pan y el vino, aquí nos separa de manera clara a la palabra del cuerpo y su sangre, diciendo que tanto cuidado se debe de tener para cuidar su cuerpo y su sangre, es decir, el pan y vino, que no se caiga cuando vamos a la comunión a comulgarlo, porque se es reo como de su palabra, dice. Luego entonces son cosas distintas, por lo tanto, Orígenes en el anterior texto simplemente está dando enseñanzas, pero que no está negando la Eucaristía. Hay que tener mucho cuidado y leer todo para no caer en errores. Tercer punto, si damos por hecho que ambas cosas que Orígenes afirma en estas diferentes homilías son verdaderas, entonces estaríamos poniendo en contradicción al mismo Orígenes, o de plano tachándolo de falso en todo. Así de sencillo. Y vamos a ver otros dos últimos textos contundentes de Orígenes. Sobre Levítico, homilía 7.2, dice Orígenes: antes el bautismo estuvo en enigma en la nube y el mar. 1 de Corintios 10, 2, 11. Ahora la regeneración está claramente en el agua y en el Espíritu Santo. Tito 3, 5. Entonces el maná era alimento en enigma, es decir, era un símbolo. Ahora claramente la carne del verbo de Dios es verdadero alimento, como él mismo dice: mi carne verdaderamente es comida y mi sangre verdaderamente es bebida. Juan 6, 55. Otro texto, sobre el Salmo 37, homilía 2.6, dice Orígenes: pues yo diré mi iniquidad y pensaré que mi pecado sea absuelto. Versículo 19. ¿No temes comulgar el cuerpo de Cristo al acercarte a la Eucaristía como si fueras limpio y puro? ¿Y cómo puedes huir del juicio de Dios? ¿No recuerdas aquello que está escrito? Por eso hay entre vosotros muchos débiles y enfermos, y muchos que mueren. 1 de Corintios 11:30. ¿Por qué muchos débiles? Porque no se examinan ni entienden qué es participar de la iglesia, ni qué es acercarse a tantos y tan eximios sacramentos. Por ello se acarrean la ruina. Si esto fuera un símbolo, si Orígenes creyera esto, entonces este texto sería inútil de que lo dijera. Y bueno, para que no quede nada más en mis interpretaciones, daré la interpretación del eminente teólogo y doctor Scott Hahn en su libro La Cena del Cordero, donde en la página 71 cita este texto de Orígenes sobre el Éxodo 13:3, donde lo cita como un texto eucarístico de transubstanciación. Así que, queridos hermanos, no se dejen engañar de la manipulación protestante. La Santa Iglesia Católica es la madre de todo lo auténtico cristiano. Bendiciones en Cristo Jesús.